como les decía, la conclusión era que existía una diferencia significativa en los métodos de estudio de acuerdo con la muestra A y B para una materia, ¿no? Que eran dos métodos de enseñanza para saber cuál era pues más efectivo, ¿no? Para los alumnos. Y se encontró una diferencia significativa entre ambos. O sea, un método era más efectivo que otro. Pero lo interesante es la fórmula que se nos presenta. Por ejemplo, aquí el autor Taro Yamane nos expresa con la fórmula simbólicamente cómo obtener la T, la distribución T, que también está muy relacionada con la distribución F. Aquí primero le resta a la media de la muestra uno o del grupo uno la media del grupo 2 entre la varianza multiplicado por la raíz cuadrada de n de del n1, o sea, del total de la muestra uno por el total de la muestra 2 que son 5 en ambas muestras son 5. Acá arriba está multiplicado y acá abajo está sumado, ¿no? En este caso sería 5 por 5 entre 5 más 5 10, ¿no? Eh, y al poner los valores reales vemos que son 70, que es la media del grupo uno. Esto lo podemos checar aquí. Aquí vemos que la media es 70 y la media del otro es 50. Eh, y vemos que el valor que nos da, después de hacer todos los cálculos, es 3.16. Y este valor tenemos que comprobarlo en la tabla de la distribución T para ver si es un valor significativo o no. Tenemos que los grados de libertad es n1 más n2, en este menos 2. En este caso sería 5 más 5 menos 2 son 8 grados de libertad. El autor pues ya nos da los valores de la tabla. Ahorita se los voy a presentar la tabla Z y la tabla F. En el caso de la tabla T, para 8 grados de libertad, para punto 0,1, vemos que una T mayor a 2.90, pues ya es significativo, ¿no? O sea que no es al azar la diferencia en las medias de las dos muestras. Y para un valor de 0.005 sería la T tendría que ser mayor a 3.36. En este caso, la T fue de 3.16. Es mayor que el punto 0,1, o sea, es mayor a 99%, pero pues es menor a 3.36, ¿no? Que es para el valor de 0.005. Aún así, pues es significativo, ¿no? Sí, sí, sí es una diferencia significativa entre ambos valores. Esta F es la razón de las cantidades U y V que tienen distribuciones chi cuadradas independientes divididos por sus respectivos grados de libertad y se denominan razón de varianza. Aquí vemos el valor de U dividido entre n1 menos 1, los grados de libertad, entre V dividido entre n2 menos 1 también. Se denomina función de densidad cuando cuando los grados de libertad 1 y los grados de libertad 2 varían. Y si bien esta fórmula pues, tiene un aspecto complicado, pues ya los valores están tabulados en la distribución F, pero se me hizo necesario, o bueno, se me hizo importante incluir esta función de densidad, que es donde vienen los valores de la distribución F. Y hay algunas características de la distribución, si nos damos cuenta, es una distribución asimétrica, y cuando los grados de libertad 1 son mayores a 2 y los grados de libertad 2 son mayores a 2, la curva de la distribución F es uniforme, asimétrica a la derecha, como se representa. Y cuando los grados de libertad aumentan, la distribución F tiende a la normalidad. Como se ha mencionado, R. A. Fisher fue el que elaboró la tabla Z, que más tarde se transformó en la distribución F.
Y hay una relación entre esta tabla Z y la tabla F que se presenta a continuación. Aquí nos dice que F es igual a E, al valor E exponencial, elevado a 2 por Z, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa esta Z. Siendo E el número natural, esto es, E es igual a 2.71828. Como los valores de pi son constantes, ¿no? Y por ejemplo, si Z es igual a 1, aquí nos da como ejemplo, entonces F es igual a el valor de E exponencial elevado a las 2Z. Como Z es 1, sería 2 por 1, 2. Esto sería 2.718 elevado al cuadrado. Nos da un valor de 7.39, ¿no? En caso de que Z fuera 1. Pero los valores Z son diferentes. Aquí tenemos la tabla Z, la distribución Z, que nos proporciona RA Feature desde los años 30, ¿no? Creo que la publicación de esta tabla fue en 1938. Aquí tenemos los valores más cercanos, se ven más cerquitas. Aquí tenemos el 2.54, 2.64, 2.68. Aquí para 2 grados de libertad en el grupo 2, en la columna de acá. Pero con un grado de libertad en el 1 tenemos 1.45, 1.47. Aquí tenemos los valores, ¿no? Y esto lo podemos utilizar para obtener los valores de la tabla F, que está basado pues en esta ecuación, ¿no? De F es igual a E, el número natural E, elevado a las 2Z. En el caso para obtener 161, por ejemplo, que es el primer valor de la distribución F, para un grado de libertad en el grupo 1 y 2, o sea, para grado de libertad 1 y grado de libertad 2, vemos que el valor es 2.5421. Si nos vamos a la tabla nos damos cuenta que el primer valor que viene aquí es 2.5421, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer los cálculos. Primero resolvemos las potencias. 2 por 2.5421, que es el valor de la Z. Vemos que da 5.0842 y el valor E 2.718 elevado a 5.0842 nos da 161, ¿no? También podemos resolver el siguiente, por ejemplo, si queremos sacar el 200, este 200 de aquí que está a la derecha, tenemos que aplicar el mismo principio, ¿no? Tenemos que multiplicar el 2 por el valor que dé para esta parte de la tabla, que serían 2 grados de libertad en el grupo 1 y un grado de libertad en el grupo 2. Si nos vamos a la tabla, ese valor es este de aquí, 2.6479. Entonces, si sacamos la calculadora, yo ya hice el cálculo, el resultado es 5.2958. O sea, si multiplicamos 2 por 2.6479, obtenemos este valor, 5.2958, y a eso lo vamos a elevar a E. O sea, E elevado a 5.2958 nos da 199.49. Si nos vamos a la tabla nos damos cuenta que es 200, ¿no? Se redondea y aquí está el valor de 200. Entonces aplicamos el mismo principio para cada valor y podemos obtener los valores de la distribución F aplicando este cálculo. Es interesante cómo el autor, Taro Yamane, nos va explicando de una forma muy sencilla cómo obtener estos valores y entender más o menos de dónde vienen, ¿no? La naturaleza de cómo se obtienen estos valores. Y veamos cómo se emplea la tabla. Para el grupo 1, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Vemos que para el grado de libertad 1, si fueran 10, y para el grado de libertad 2, fueran 7 grados de libertad, vemos que en el 5% el valor es